Si z a la cuarta potencia es igual a 72 más 72 raíz cuadrada negativa de 3 y, encuentre las cuatro soluciones complejas o raíces complejas usando la fórmula de Euler para números complejos. La fórmula de Euler expresa un número complejo en la forma x más y en forma exponencial, que es una forma r multiplicada por e elevado a la potencia de i teta, donde r es el módulo o la distancia al punto x, y. Es del origen, que es la misma forma polar Rm. Y el ángulo θ es el ángulo en forma estándar o posición estándar cuyo lado terminal contiene el punto x, y. Debido a que estamos buscando cuatro raíces o cuatro soluciones complejas, necesitamos proporcionar cuatro formas de Euler o cuatro formas exponenciales del número complejo, negativo 72 más 72 raíz cuadrada 3 y usando cuatro ángulos coterminales consecutivos. Utilizaremos los cuatro ángulos coterminales menos positivos. Para comenzar, necesitamos trazar la raíz cuadrada negativa 72 más 72 y 3 y en el plano de coordenadas complejas, ya que ordenó un par negativo de 72, envíeme a la raíz cuadrada 3, que se muestra aquí. Y observe que también he bosquejado el triángulo de referencia y etiquetó las dos patas del triángulo de referencia. Comencemos por determinar r donde r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sustituimos 72 negativo por x, 72 raíz cuadrada 3 por y. Simplificando, obtenemos nuestros iguales 144. Ahora tenemos que trabajar en determinar los ángulos para θ, donde el primer ángulo será el ángulo positivo en la posición 300 con el lado inicial largo del eje x positivo y el lado terminal. La hipotenusa del triángulo de referencia, este ángulo aquí. Hay un par de formas de hacer esto. Primero mirando el triángulo de referencia. Podemos reconocer que el tramo corto es un múltiplo de 1, el tramo largo es un múltiplo de la raíz cuadrada 3, y la hipotenusa es un múltiplo de 2, y por lo tanto tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90, donde el ángulo de referencia es de 60 grados y, por lo tanto, la posición estándar de Inglaterra es igual a 120 grados, o 2/3 de pi radianes. Otra forma de encontrar este ángulo sería usar el triángulo de referencia y encuentre el arcotangente de la relación del lado opuesto del lado adyacente, y recomendaría hacerlo en modo de grado para reconocer más fácilmente el ángulo. Y ya hice esto para ahorrar tiempo. Observe cómo el valor de arcotangente es negativo 60 grados, que no es el ángulo que estamos buscando porque los 60 grados necesarios están en el cuarto cuadrante. Luego encuentre el ángulo que fuimos en el segundo cuadrante. Tendríamos que agregar 180 grados, y obtenemos 120 grados, que nuevamente son 2/3 de pi radianes. Pero recuerde, necesitamos encontrar cuatro ángulos coterminales positivos a 2/3 pi radianes. Entonces, a partir de aquí, debemos agregar múltiplos de 2 radianes pi hasta que tengamos cuatro ángulos para el ángulo θ. Entonces 2/3 pi más 2 pi radianes son 8/3 de radianes pi, 8/3 de radianes pi más 2 radianes pi son 14/3 de radianes pi. Y finalmente, 14/3 pi más 2 pi es igual a 23 pi radianes. Ahora que tenemos nuestros cuatro ángulos y el valor de r, podemos escribir cuatro formas exponenciales para el número complejo, negativo 72 más 72 raíz cuadrada 3 y, que tenemos aquí. Observe que nuestra r es igual a 144, y luego θ es igual a 2/3 pi, 8/3 pi, 14/3 pi, 20/3 pi. ¿Y cómo encontrar las cuatro soluciones complejas o las cuatro raíces? Necesitamos encontrar la cuarta raíz o un cuarto poder de cada una de estas formas de Euler o formas exponenciales. Y vamos a mostrar esto en la próxima diapositiva. Las raíces serán z⁻1 a z⁻4. Observe que para cada raíz, hemos tomado la forma exponencial, para el número complejo y lo elevamos a la cuarta potencia. Ahora necesita simplificar y luego evaluarlos en forma polar. Entonces, primero tenemos que elevar 144 a la cuarta potencia, que es igual al cuarto doble 144. Dice 144 es igual a 12 al cuadrado, podemos reescribir esto como 12 los 2 cuartos de potencia, lo que simplifica un 12 como la mitad de potencia, que es igual a la raíz cuadrada de 12, que se simplifica a 2 raíz cuadrada 3. Para las cuatro soluciones complejas, o cuatro raíces, ahora r es igual a 2 raíz cuadrada 3, el siguiente paso es multiplicar todos los exponentes en la e por un cuarto. Entonces, para la primera raíz, multiplicando los exponentes nos dan 2 pi 12 de 12, que se simplifica a 1/6 pi y para z⁻2, tenemos 8/3 pi y por un cuarto, que se simplifica a 2/3 pi y. Para z⁻3, tenemos 14/3 pi y multiplicado por un cuarto, lo que simplifica a 7/6 pi y.
Y finalmente para z sub 4 tenemos 20 tercios pi y multiplicado por un cuarto, lo que simplifica a 5 tercios pi y ahora, para escribir las 4 soluciones complejas o las 4 raíces en forma de x más y, escribimos las formas exponenciales en forma polar y luego evaluamos las formas polares. Recuerde que la forma polar es r veces la cantidad coseno teta plus y seno teta. Pronto, para todas las formas polares son iguales a 2 raíz cuadrada 3, que es sub 1 teta es 1/6 pi. Para z sub 2 teta es 2 tercios pi, y 4z sub 3, teta es 7/6 pi. Y finalmente para z sub 4 teta es 5 tercios pi. Y ahora necesita encontrar estos 8 valores de función truco usando el círculo unitario o los triángulos de referencia. Entonces yendo al círculo de la unidad. Aquí están los 4 ángulos, donde x es igual a cosine teta y y es igual a sine teta. Entonces, usando estos 4 puntos en el círculo unitario, podemos encontrar los 8 valores de las funciones de truco. Que ya he encontrado aquí a la derecha para ahorrar tiempo, el último paso es distribuir y luego simplificar. Entonces, para z sub 1, después de distribuir y simplificar, tenemos z sub 1 es igual a 3 más 1 raíz cuadrada 3 y para z sub 2, después de distribuir y simplificar, tenemos raíz cuadrada negativa 3 más 3 y, para z sub 3, después de distribuir, tenemos un negativo 3 menos raíz cuadrada 3 y finalmente para z sub 4. Tenemos la raíz cuadrada 3 menos 3 y estas son las 4 soluciones complejas o raíces de z. El cuarto es igual a 72 negativo más 72 a raíz cuadrada 3 y espero que hayas encontrado esto útil.